Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. El programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos con nuestro estudio del libro de Samuel, segundo libro de Samuel, capítulo 2. Subrayamos hoy en nuestro estudio el versículo 7 de este capítulo 2. Ahora recobren la fuerza y sean valientes. Saúl, su señor, ha muerto, pero la casa de Judá me ha ungido como rey. Nosotros veíamos en estas preguntas retóricas, este capítulo 2, que David consulta a Yahvé, oporando. Y estos elementos que encontramos aquí, estos escritos, que posiblemente son de los mismos autores o aquellos que hicieron el retoque, el redactor final, posiblemente con Abel Ayare Colei Pojinaumengue, ¿verdad?, en esta elaboración maravillosa, como si fuese una sola historia única, que tenían los diferentes fragmentos y van uniendo. La cuchitura, los varios fragmentos de las tradiciones que tenía. Entonces el autor final o el redactor final, aquí una de las preocupaciones era, ¿David era un déspota? ¿O David era un usurpador? ¿O David era un golpista? Que estaba contra Saúl, porque eso es lo que vemos un poco durante todo el primer libro de Samuel. Saúl le persigue a muerte a David. ¿Por qué será que le persigue a muerte a David? ¿Será que era un usurpador o era verdaderamente alguien como un EPP ahí que le está queriendo luchar y sacar del trono, del gobierno a Saúl? Saúl, el primer monarca que quiere la continuidad de la dinastía suya, es decir, o manorideja o continúa la Itaíra, en este caso Jonatán. Pero estañan de ellas es llama, las actitudes pues nosotros tenemos que mirar, decíamos siempre cuando leemos la palabra de Dios. A veces de ellas Yuhukuri que David, de cierta manera, es casi como un usurpador, parece, porque Saúl lo persigue y lo quiere muerto, prácticamente lo quiere muerto. En una ocasión, ya directamente cuando habla con su hijo Jonatán, y como se da cuenta que Jonatán, su hijo, le está defendiendo a su amigo David, entonces operando usted la y usted Teo y Saúl, y le manda, pero le manda allá donde sabemos, ¿verdad? Y
incluso también dice que le lanza un poco con la jabalina que tenía. Es como, aquí no sabemos si le lanzó a muerte o si era solamente un ñemonguille, era como un papá nervioso que le tira ahí las cosas ahí a su hijo. Y Jonatán ahí se dio cuenta que esta era una persecución, pero sin piedad, contra David, que era su amigo. Apenas a ojo, se van al campo, ahí se encuentran, y ahí David se le dice, sí, cuando David llama socio, te jodo, Eddie, para allá, porque me doy cuenta que papá verdaderamente te quiere muerto. Nunca dice así directamente que papá tiene miedo de vos porque vos vas a ser el rey, pero eso es lo que se siente, ¿verdad? Porque en esa ocasión le dice explícitamente, mientras el hijo de Jesé, mientras ese hijo de Jesé, don vos era yo ni la David dice, yo ni la Gerande dice, mientras ese hijo de Jesé siga vivo, vos y tu reino, hijo Natán, vos y tu reino nunca van a estar en paz, porque y peligroso también, guana. Y bueno, eso es lo que pensaba, ¿verdad? Saúl, eso es lo que él veía o estaba casi dentro de su egoísmo, estaba viendo. Porque David la iba le tereía lleva a la itagera y y no es que se le muestra como alguien inútil, pero se da cuenta que el otro tiene mucho pueblo, incluso tenía mucho más que él. Saúl mató a 1000, David mató a 10.000. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Necesito, es que no hay nadie quien pueda secar mis lágrimas en la tormenta, oh Señor, tú eres mi calma. Y cuando todos ya se han ido, nunca me faltas, te necesito, porque mi alma hoy, Señor, está sedienta, y tú eres ese manantial de agua fresca, y eres Jesús el pan de vida que me sustenta. Te necesito, Dios, te necesito, Dios, te necesito, Dios, te necesito, yo te necesito. Y es que no hay nadie quien pueda secar mis lágrimas en la tormenta, oh Señor, tú eres la calma. Y cuando todos ya se han ido, nunca me faltas. Es que yo te necesito, porque mi alma hoy, Señor, está sedienta, y tú eres ese manantial de agua fresca que me alimenta, y eres Jesús el pan de vida que me sustenta.
necesito Dios, ahora mismo. Te necesito Dios, te necesito Dios, ahora mismo. Te necesito Dios, te necesito Dios, ahora mismo. Te necesito Dios, te necesito Dios, ahora mismo. Pues levanto mis manos y doblaré mis rodillas. Yo clamaré hacia el cielo, te necesito Dios. Pues levanto mis manos y doblaré mis rodillas. Yo clamaré hacia el cielo, te necesito Dios. Te necesito Dios. Te necesito Dios. Te necesito Dios. Te necesito más que el aire para respirar. Te necesito más que el agua para vivir. Eres mi todo. Te necesito más que el aire para respirar. Te necesito más que el agua para vivir. Eres mi todo, Señor, mi fortaleza eres tú, eres mi todo. Te necesito, Señor, Señor, te necesito, mi Dios, eres mi todo, mi fortaleza eres tú, Señor, eres tú, Señor, eres tú, Señor, yo te necesito. Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Francisco pone rumbo el 15 de diciembre a Córcega, una isla que podría considerarse un oasis para los católicos en Francia. Son un 92% de la población. En la diócesis de Ajaccio, la capital, hay más de 430 parroquias. Unas cifras que distan mucho de lo que sucede en el resto del país, donde la secularización está en auge. Ahora más de la mitad de los franceses dice no tener religión y solo un 8% va a misa. Si miramos hacia Francia, en el continente, la situación es distinta. En Francia hay menos práctica y quizá hay más indiferencia y quizá incluso hostilidad ideológica. En la isla de Córcega, porque es una isla, es un sitio y un lugar donde la religión católica y la lengua corsa han dado una identidad a ese pueblo. El Papa creó cardenal al obispo de Ajaccio en 2023, un gesto de inclinación hacia perfiles más pastores y menos políticos. Fue el púrpura del que invitó a Francisco a ir a Córcega. El motivo del viaje es clausurar un encuentro sobre religiosidad popular en el Mediterráneo, donde están muy presentes las hermandades. Y son cuerpos intermediarios en la sociedad que son muy útiles. Entre la base y la autoridad eclesiástica o civil, estos cuerpos intermediarios, las hermandades, tienen un peso muy importante. Entonces yo vivo en un contexto que es bastante favorable y que hay que evangelizar. Francisco hará un viaje relámpago de tan solo 11 horas, donde pronunciará 3 discursos. También se reunirá con Emmanuel Macron en el aeropuerto antes de volver a Roma. El presidente francés había invitado al Papa a viajar a París para la reapertura de Notre Dame el 8 de diciembre, pero el pontífice decidió declinar la petición. Esta será su tercera vez en Francia, aunque no se considere una visita de Estado. Las anteriores tampoco lo fueron. Estuvo en 2023 en Marsella y en 2014 en Estrasburgo, donde pronunció discursos en el Parlamento Europeo y el Consejo de Europa.
Francisco viaja 2 días de cumplir 88 años. Más allá de sus problemas de movilidad, el Papa no da señales preocupantes, sino todo lo contrario. De hecho, en 2024 ya hizo 2 viajes internacionales en los que visitó 6 países, además de las 3 visitas de un día dentro de Italia. Córcega será su último destino del año, a pocos días de empezar el que será uno de los grandes retos en su agenda y una de las grandes apuestas de su pontificado, el jubileo de 2025. Señor, no olvidéis tan pronto mis grandes males. Poned en mejor recaudo vuestros regalos, que no sea licor precioso que se derrame. La gracia puesta en mi vaso resquebrajado. Qué pequeño soy, Señor, y así me habéis llamado. Vuestro amor ponéis en mi vaso resquebrajado. ¿Por qué me confiáis con tantas joyas preciosas? ¿Acaso queréis perderlas por mis descuidos? ¿Acaso no veis que soy tierra desastrosa? Que más que enterrar talentos los doy perdidos. Qué pequeño soy, Señor, y así me habéis llamado. Vuestro amor ponéis en mi vaso resquebrajado. Tened compasión, Señor, de mi atrevimiento. Seguro que vos sabéis lo que hacéis conmigo. La lluvia de vuestra gracia jamás ha vuelto, sin dar el fruto abundante que habéis querido. Qué pequeño soy, Señor, y así me habéis llamado. Vuestro amor ponéis en mi vaso resquebrajado. Qué pequeño soy, Señor, y así me habéis llamado. Vuestra gracia y vuestro amor me han restaurado. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este capítulo 2 del libro de Samuel, del segundo libro también de Samuel, en el versículo 7, que hoy queremos nosotros darle un poco mayor hincapié. Ahora recobren la fuerza y sean valientes. Saúl, su señor, ha muerto, pero la casa de Judá me ha ungido como rey. Aquí entonces, sin ser tan claro, David, o aquello que eran estos hombres de Yabes, de Galaad, que no tengan miedo, ¿verdad? Así como Saúl, o Uecuayeva,
y movió a todo el pueblo de Israel para salvarles, ayudarles en la vida. Primera Samuel capítulo 11, que ya esa cosa o lo mongo paite, ante lo que te hago dejado castigata hoy, la no ñembo ya o castigata hoy. Y creo que había algunos también que no se había acercado, ¿verdad? Incluso que después quería hacerle la guerra a eso, pero en fin, no hagamos una lucha, dice, y no hagamos una pelea interna entre nosotros. Ya la concordia, ya dialogar, ya esa igatula, ya guata entero etea oñón diepa. Pero, como siempre, en todo grupo humano nos falta la yagua que relabe. Y entonces eso nomás también lo que había sucedido. Es lo mismo que nos dice a nosotros en nuestra cultura, nuestro siglo, en nuestra vida, ¿verdad? Esta guerra contra los amonitas en el primer libro de Samuel, capítulo 11, se había dado esto, ¿verdad? El versículo 11 del capítulo 11, el día siguiente Saúl distribuyó la tropa en 3 grupos, entraron al campamento amonita al releo de la madrugada. Estuvieron matando amonitas hasta la hora más caliente del día. Los sobrevivientes se dispersaron de tal forma que ni siquiera 2 de ellos quedaron juntos. Es decir, a ver, hoy con Tora, nuestro amigo Saúl, ¿verdad? Esta fue una de las maneras como trapear en la con llaves de galán la hoja juete. Bueno, y así. Después ya viene la inauguración de la realeza. El pueblo dijo a Samuel, entréganos a los hombres que decían, Saúl no reinará sobre nosotros. Ya va. Después de este triunfo, todo el mundo aplaude, todo el mundo está de acuerdo. Saúl la ñande reina. Pero aquí nos falta la yahuacara la bella de huesa, algunos que decían, Saúl no reinará sobre nosotros, para que nosotros le demos muerte a ellos. Porque ya agradecido y te di la, oye, acá yo llegué a Saúl, la iba a alejar y catutajá lleva, o huerajá, por delante, este reinado, esta monarquía. Saúl, sin embargo, replicó, nadie morirá en este día, porque hoy Yahvé ha salvado a Israel. Y Samuel dijo al pueblo, vamos a Gilgal para inaugurar allí la monarquía. Todo el pueblo fue a Gilgal, y allí en Gilgal proclamaron rey a Saúl ante Yahvé. Ofrecieron también sacrificios de comunión ante Yahvé. Y tanto Saúl como los israelitas celebraron con gran alegría. Bueno, y entonces ahora encontramos lo mismo, Abeo Pacueteoma, en esta narración que va del versículo 1 al versículo 7. Ahora recobren, le dice. La pendepetúa lleva, comiencen a respirar de nuevo ustedes, hombres de Yahvé, de Galaad, la fuerza y sean valientes. Recobren la fuerza y sean valientes. Anibe grillete, dice Israel. Anibe grillete. Saúl, su señor, ha muerto. Está bien. Peañan de Yeicuama, peañan de Yaetamante Peisa, porque esa es la realidad. Saúl ñandere llama lleva. Saúl pendera el juego, Saúl lo llevó paitea, pende puesto mi janguaja, pende leal y eso es bueno. Signo de lealtad. Y David entonces está hablando también con mucha propiedad, porque una de las características, ¿verdad?, que nosotros siempre subrayamos y hemos dicho, que este autor del libro de Samuel siempre subraya y dice, es la lealtad y el compromiso de palabra que tiene David. David la geía oyapo. Do que yeyete hoy la oyapo jamás vea ella. Es un hombre de palabra. Apea la ibonaina. Apea y la ella ahora recobren la fuerza y sean valientes. Saúl ha muerto. Oye, Saúl ha muerto. Pero la casa de Judá me ha ungido como un rey. Y por lo tanto, como su rey, si yo soy, entonces les doy la palabra también a ustedes. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad.
panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ahora más que nunca y contra la opinión de tantos, entre voces de ultratumba y sus acordes camuflados, poemas y lisuras, siempre oscuro y nunca claro, los expertos de la duda y los que dudan por encargo. Ahora más que nunca, y aunque te parezca extraño, entre genios que aseguran que ahora ya nada es pecado, los óleos contra natura y el abuso del abstracto, y aquel cine que estimula que todos seamos villanos. Ahora más que nunca, y para decepción de varios, entre niños que pululan y fetos asesinados, entre algunos que disfrutan de las leyes del mercado. Mientras mi pueblo deambula sin comida y sin trabajo, y ahora más que nunca y con los dientes apretados, entre horóscopos y brujas y un racismo solapado, entre Anasca y Judas, entre Herodes y Pilatos, y esa deuda que estrangula a todos mis pueblos hermanos, ahora más que nunca quiero que quede claro, respetando posturas, permítanos gritarlo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, y nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, y descendió a los infiernos, y al tercer día resucitó, resucitó de entre los muertos, y subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios Padre, y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. ¡Hola! Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Y la vida eterna. Ahora más que nunca, ahora más que nunca. Amén. Amén.
Gracias, España. Que Dios lo bendiga. Un honor. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el Pacto de Confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Queridos amigos, estamos en esta segunda semana de Adviento. Iniciamos con San Lucas, la historia de la salvación que sucede, que acontece, no por fuera de la historia, sino que en nuestra propia historia, con sus sufrimientos, con sus contradicciones, con sus propias marcas, que no siempre son las más humanizantes, sabemos eso. Los ritmos de la historia dan la pauta para captar a Dios, que se hace presente de manera concreta también para salvar al ser humano. La historia para la teología bíblica es siempre el lugar donde Dios se revela y se salva. Por eso Lucas hace también una síntesis de toda la historia de la humanidad. Nos relata en dos perspectivas. Esa primera, desde un poder político, social, representado en una pirámide de poder que comienza con el emperador, luego con el prefecto romano en la región que era Poncio Pilato, luego están los tetrarcas, Herodes, Felipe, Lisanio, pero al mismo tiempo indica también datos de la realidad religiosa que dominaba por entonces la vida del pueblo. Personajes, por ejemplo, como Anás, Caifás, los sumos sacerdotes. Y bueno, en este ambiente es donde Dios suscita un mensaje de salvación, que será dado primero por Juan Bautista, ¿verdad? Quien rompe con esa tradición de su familia, al recibir ya el nombre y también en la forma de vivir. Juan será su nombre, decía, rompe toda tradición. Es la propuesta del Adviento. Juan después irá al desierto tomando distancia, de esta manera entonces de la tierra prometida que se había convertido en ese lugar de deshumanización y muerte al final de cuentas. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Síganos a través de YouTube, Instagram y Facebook. Y no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí. Queridos hermanos, estamos iniciando con la palabra del Señor en este día. Ya estamos 11 días de este nuevo año 2025, año litúrgico, ciclo Sebeña y Meñeina, en la segunda semana del tiempo de Adviento. Hoy la palabra de Dios viene a nuestro encuentro a través del profeta Isaías, que nos acompaña con el capítulo 40, versículo 25 al 31. Dice el Santo: ¿a quién me van a asemejar para que yo me iguale a él? Levanten los ojos a lo alto y miren, ¿quién creó todos esos astros? El que hace salir a su ejército uno por uno y los llama a todos por su nombre. Su vigor es tan grande, tan firme su fuerza, que no falta ni uno solo. ¿Por qué dices, Jacob, y lo repites tú, Israel? Al Señor se le oculta mi camino y mi derecho pasa desapercibido, mi Dios. ¿No lo sabes acaso? ¿Nunca lo has escuchado? El Señor es un Dios eterno. Él crea los confines de la tierra. No se fatiga ni se agota, su inteligencia es inescrutable. Él fortalece al que está fatigado y acrecienta las fuerzas del que no tiene vigor. Y así continúa, queridos hermanos. Capítulo 40 es el himno del consuelo, de la fortaleza. Dale, fuerza, ánimo, hay que salir de la esclavitud. Este es el mensaje de salvación de este tiempo de Adviento en realidad. El Señor que nace, o mejor dicho, Dios que se encarna, o
o guatajanguaya ñande día ñande ñamonga guatajina ñande sociedad ñande atiguazube apeya ya hasta ese ñande duta peñe apeya bella guatata ya pota pei por mía oye ñande. Y por eso dice, al Señor jamás entonces se le oculta nada, queridos hermanos, porque el Señor lo sabe todo y porque sabe de nuestra debilidad nos pasa la mano y nos dice, dale, habíamos pasado de la sepoica tu amor, ya la reñe por un dete y juicio, reñe por un reguatá, porque rey cuamarina la se agüerúa el cuauame ende, para que vos mismo, con conciencia, con firmeza, puedas construir tu misma vida, el reino de Dios. Que la bendición del Señor descienda sobre todos nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, el Antiguo Testamento, el libro de Samuel, segundo libro de Samuel, capítulo 2, el versículo 7. Ahora recobren la fuerza y sean valientes. Saúl su señor ha muerto, pero la casa de Judá me ha ungido como rey. La casa de Judá me ha ungido como rey. Y bueno, queridos amigos, nosotros sabemos que en este capítulo 2 del libro de Samuel, David, dirigido por Dios, sube hasta Hebrón, porque hago por Antuma Gurishua. Ayupita bañan Yara, móvala Ayupita, móvala Hataín. Y ahí es coronado como rey de Judá. Y justamente aquí, terminando este versículo 7 que nosotros estamos hoy leyendo, dice, pero la casa de Judá me ha ungido como rey. Le Ayupita bañan de Hebrón, pero es otro peben, por el problema, ahí está el archivo de Judá. Y es ahí donde Judá lo corona como rey. Abner, general del ejército de Saúl, colocó a Isboset como rey sobre las otras 11 tribus de Israel. Este primer versículo de este capítulo 2, segundo, dice, después de esto, sucedió que David justamente consulta al Señor. ¿Subiré a alguna de las ciudades de Judá? Por Andurán. Vaya, Shendai que Seina o Baretebe, justamente para demostrar todo lo que Saúl estaba pensando, porque Saúl decía que David era un usurpador, que era alguien que quería sacarle el trono, que quería sacarle de la monarquía, pero sobre todo, no solo echarlo como rey, porque David en ningún momento tomó su propia o la justicia por propias manos, nunca. A pesar de que el otro lo estaba persiguiendo a muerte, David le perdona la vida. Dos son las ocasiones, pero clarísimas. Pero si David era un usurpador o si quería el trono, él hacía rato podía haber juntado hasta el mismo ejército que estuvo después acompañando a Saúl, antes estuvo siempre con David. Y con David, este ejército había dado triunfo y había mantenido durante tanto tiempo los límites, la nación de Israel, gracias a David. Algo ahí vas a ver, mira cómo le está pagando, con qué moneda Saúl le está pagando, con una persecución y una persecución a muerte. Y por eso es que más de 3.000 hombres dice que llevaba consigo los mejores que tenía Saúl persiguiendo a David. Esa también era una actitud que decíamos, una actitud muy egoísta, una actitud ya pueda la sella con el ejército, con el poder de Abemá, de ella y sobre todo porque veía que David iba adelante y que David tenía esta fuerza, ¿verdad? Ya eso ve de una aplanadora, una fuerza que llevaba adelante al pueblo. Bueno,
Entonces, ante esta situación, te presenta bien el autor y hace que David primero pregunte, ñande yara, si pico ayupita taikonda yupimo ay, ajata pico taikonda jamo ay, subiré a alguna de las ciudades de Judá, ajata pico si ñande yara, eres ponante nace. Entonces el Señor el que le va a decir, el Señor le respondió, sube, le dice, eres yupita será, el yupita tuvo que se hay cotar, se ordenan de David la yupita muareón. Entonces David volvió a preguntar, ¿pero dónde, Señor? Entonces, ¿dónde es lo que me voy a ir? Pues cuando eina la pesa guarante. Pues yo tampoco no sé. Bueno, todo el ejército, muchísimos murieron. Saúl murió, sus hijos también. Yo no sé ahora en qué condiciones están. ¿Qué es lo que van a decir? Ya apareció Pepe, ajañemo monarca, ajañemo rey. Y no sé si hay algunos leales de Saúl que vengan y que se me pongan en contra. Entonces, todo eso quiero saber, Señor. Él por antes. Y vuelve a preguntar, ¿a dónde subiré? ¿A qué ciudad subiré? Entonces, el Señor le responde y le dice, a Hebrón. Japea ñandeya emakurimba. Él a Hebrón pe la yajata. Y porque desde ahí es que Abraham mismo había comenzado con el pueblo elegido. Ahí entonces es donde comienza esta historia de salvación, después del llamado que Dios ya le había dicho, le había hecho a Abraham, desde Abraham todavía en ese tiempo, desde Ur de los Caldeos. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Desterrado por el emperador Constancio II, partidario de la herejía de los arrianos, el Papa Liberio, desde su exilio en Berea, nombró a Dámaso, su hombre de confianza, a quien había ordenado sacerdote poco antes de partir, como su vicario en Roma, y por eso al morir se convirtió en su heredero natural, y así Dámaso fue elegido Papa el 1 de octubre del 366, pero la poderosa facción arriana, que actuaba a la sombra, designó el mismo día a su líder, el diácono Ursicino, como sucesor de San Pedro, y la enconada disputa se regó como pólvora en la ciudad eterna. Cuando las autoridades civiles intervinieron para sofocar la controversia, ya 137 muertos alfombraban las calles, pero el rescoldo de la fogata teológica aún humeaba, y el bando arriano la atizaba con calumnias, mas la providencia se puso del lado de Dámaso una mañana en la que salía de oficiar la Eucaristía en la Basílica de San Juan de Letrán, y al sentirlo, un ciego que mendigaba en el atrio le pidió a voz en cuello: «Santo Padre, curadme». El pontífice llegó hasta él, le hizo la señal de la cruz sobre los ojos y le dijo: «Tu fe te ha salvado». Y al instante recobró la vista y, saltando de alegría, se fue pregonando por las calles romanas el milagro, y el pueblo, convencido de su santidad, lo aclamó como papa legítimo. Dámaso, nacido en Lusitania, en la actual Portugal, en el año 304, era hijo de un escribano que al enviudar se hizo diácono. Luego se ordenó de sacerdote, y en ese ambiente de piedad creció y se formó para la carrera eclesiástica, la que abrazó siendo muy joven, y dada su austeridad, ejemplo de vida y consagración al estudio de las Sagradas Escrituras, pronto alcanzó el archidiaconado, y ya maduro, el Papa Liborio lo designó administrador de buena parte de los bienes de la Iglesia, y con entereza defendió al pontífice de los ataques arrianos, lo acompañó en su exilio, pero por orden del desterrado volvió a la ciudad eterna como su representante personal, y al morir Liberio, Dámaso ascendió al trono de San Pedro
cuando contaba 62 años, y comenzó a librar una ardua batalla contra el avispero arriano que no dejaba de aguijonearlo, aún después del milagro del ciego, hasta que el emperador Valentiniano lo reconoció como legítimo sucesor de San Pedro y confinó a Ursicino y sus secuaces en una colonia de las Galias. Libre de su archienemigo, el Papa Dámaso se dedicó a poner orden en la casa y, amparado por el nuevo emperador Teodosio, que declaró al cristianismo como religión oficial y al obispo de Roma su cabeza visible, afirmó la autoridad papal sobre la cristiandad y, al escindirse el imperio romano en dos, Oriente y Occidente, puso al frente de este último un delegado de la Santa Sede con autoridad soberana sobre todas las iglesias orientales. San Dámaso, apuntalado en el talento y conocimiento de su secretario, el joven Jerónimo de Estridón, edificó sólidamente el entramado teológico de la Iglesia, partiendo de la traducción de la Biblia que del hebreo y el griego hizo, por orden suya, este brillante doctor de la Iglesia, versión que es conocida como la Vulgata y fue la Biblia oficial de la Iglesia a lo largo de 15 siglos, para la cual el mismo Papa San Dámaso escogió los 46 libros que componen el Antiguo Testamento y los 27 del Nuevo Testamento. Prohibió a los clérigos que recibieran donaciones de viudas, que frecuentaran sus casas, y les ordenó vivir en castidad y abstinencia. Introdujo en las celebraciones litúrgicas la palabra aleluya, que en hebreo significa alabad a Yahvé. Compuso epitafios para los mártires que reposaban en las catacumbas de San Calixto, para que no se perdiera la memoria de ellos, y creó la fórmula con la que se rematan todas las oraciones: gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Justamente con esta expresión, San Dámaso despidió su vida después de 18 años de fructífero pontificado, el 11 de diciembre del año 384, cuando contaba 80 años. Por eso hoy, día de su festividad, pidámosle a San Dámaso que nos dé firmeza para sostener las verdades de la Iglesia sin temor ni dudas. Cuando el rush no para, necesitas algo que te mantenga en el juego. Conocí la nueva Rush Whopper, creada por gamers para gamers. Pedí tu combo Rush Whopper y participa por un setup gamer valorado en 20 millones de guaraníes y muchos premios más. Envía la foto de tu factura al 0983-810-354 y ya estás participando. Jugá como querés, come como querés. En Fátima apareciste, oh Virgen Madre de Dios, a tres humildes pastores llamando a la conversión. Ave María, Ave María, Ave María, Ave María. Rezad el Santo Rosario, rezadlo a diario, rezad, así vendrá paz al mundo y de la guerra el final. Ave María, Ave María, Ave María, Ave María.
pidiendo para salvarnos, tu corazón venerar. Ave María, Ave María, Ave María, Cargad con el sufrimiento, ponedlo en manos de Dios, por bien de los pecadores, en santa reparación. Ave María, Ave María, Ave María. En Fátima, Virgen Santa, llamaste a un nuevo fervor, pediste más penitencia, pediste más oración. Ave María, Ave María, Ave María. Mirad qué gran sufrimiento el mundo padecerá, mas no tengáis miedo alguno, mi corazón triunfará. Ave María, Ave María, Ave María, Ave María, Ave María, Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe'e. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. Segundo libro de Samuel, capítulo 2 también. Y el versículo que hoy vamos cerrando y concluyendo con esta primera parte de la narración es esta narración en que nos habla de que David es ungido como rey de Hebrón. Una vez que él había preguntado, sabemos, es Dios mismo el que le dice, Areota Hebrón, ahí de donde Abraham comienza. Entonces, él sube, ¿verdad?, hasta Hebrón, a esta ciudad de Judá. Esta expresión, después de esto, cuando comenzaba este capítulo 2, después de esto, se refiere al tiempo después de la muerte de Saúl y Jonatán. Porque Ñande Upeala Yalema en el capítulo 1, con todo este poema, decíamos que es como un paréntesis que entra aquí, en donde escuchamos esta elegía, el dolor, el llanto de parte de David por sus amigos, por Saúl,
Por Saúl es más bien, ¿se acuerdan? Por ser el ungido del Señor, por ser rey, por haber sido llamado por Dios, el respeto máximo. Aquí entonces el autor sagrado quiere dar a entender a sus lectores la figura del rey, la figura de la monarquía, sea el que sea, con actitudes que tengan siempre. Lo importante es que hay un tendotá. Hape tendotá, ñajenduana, hayapona. O por lo menos entender y saber que no podemos andar cada uno con nuestra cabeza. Cada uno ya popeamos a inventar la pólvora, por decir así. Eso no es, por lo menos, lo que te está enseñando aquí la palabra de Dios. A veces y ponañende. Peñas en duana, peñas en sana. Y esto que es cierto, queridos amigos, en cualquier comunidad, en cualquier sociedad, la K1 olla, polo olla, o sea, eso se llama anarquía. Anárquico quiere decir sin una organización, sin tener un tendotá. A es ausencia. Ausencia de alguien que maneje la comunidad, la sociedad, la familia, ¿verdad? Entonces, ante una ausencia de esta clase, nosotros nos encontramos y decimos, bueno, cada uno ya por lo lleva, o sea, y ahí ya tenemos la anarquía. La imbaretería, entonces, ¿verdad? O el que tiene más poder. Entonces, es una anarquía. Que normalmente las anarquías también están muy cercanas después o nos lleva hacia una dictadura, ¿verdad? A un adueñarse del poder y hacer lo que uno quiere. El ser tendotá y el ponerse al servicio de la comunidad, el ejemplo que nos da aquí y las actitudes que nos dan aquí son, y por eso se le va a presentar a David, son aquellas que buscan la unidad y son aquellas que guían, que se ponen al servicio del pueblo y de la gente. Esto es muy interesante, queridos amigos, porque esta pues es la base de lo que nosotros después leemos en el Nuevo Testamento cuando hablamos del reino de Dios. Bueno, peñan de yara, este es el reino de Dios. Dios tiene que ser el que dirige. Pero para que Dios pueda dirigir esta sociedad, nosotros sabemos que Dios necesita de nosotros. Hoy me di música ponache, Dios necesita a los hombres. Dios necesita de ti. Yo soy la única Biblia que lee la gente todavía. ¿Entiendes? O sea, leer la Biblia significa leer en la vida los principios y los valores. Peñan de yara, bellaba de cueñan de ayepa. Peñamo en lleva de cueñan de cobe, peñamo en lleva de apretume. Algo angañamiento urire, con angañamiento en un yaguataja yapo. Peñan de yara, hoy potaja ayepa. Bueno, esto es, queridos amigos, entonces lo que nosotros vamos descubriendo aquí. Entonces, por eso David, en este versículo 7 dice muy bien, ahora recobren ustedes la fuerza y sean valientes. Recobren la fuerza y sean valientes. Porque lo que se ha formado aquí es una comunidad. Yo ahora, muy bien, recobren todo esto. ¿Por qué? Porque Saúl, su señor, ha muerto. Muy bien. En quien ustedes confiaban, le querían. La lealtad y el agradecimiento por lo que hizo por ustedes. Pero la casa de Judá me ha ungido ahora a mí como su rey. Si la casa de Judá ahora me ha ungido a mí como rey, ustedes también tengan confianza. Porque apeñan de yaguatata, yaguero guatata, coñandeneta, coñanderecoe, pero en la unidad, en el amor, en el cariño. Para que todos podamos llegar a lo esencial y lo fundamental de eso que Dios nos pide. Muy bien, queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy. Les dejo la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más de Yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook,
Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.